Y de esa forma también le damos la bienvenida a Gonzalo Villarán Elías, ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especializaciones en marketing, en Centrum Católica y en aceleración de ecosistemas de innovación en el MIT REAP. Cuenta con más de 15 años de experiencia en innovación y emprendimiento desde los sectores público y privado. Fue jefe en la unidad de desarrollo de instrumentos en Preinnovate, donde lideró el diseño e implementación de instrumentos públicos clave como Startup Perú, InnovaSuyu y diversas líneas de innovación abierta y capital humano. Le recibimos con fuertes aplausos. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Un gusto para mí poder estar acá, en esta casa de estudios que me ha formado. Muchas gracias a Bioactiva por la invitación y al Rectorado de Investigación. Eh, Voy a hablarles brevemente sobre un poco el estado actual y la evolución que ha tenido la innovación en los últimos años. Esto me indica, yo le paso. Ya, claro que sí. Bueno, como ustedes ven, y quería empezar con esto, o sea, ¿por qué la innovación es importante para la competitividad de los países? ¿No? Estos son los 12 pilares con los que el World Economic Forum analiza la competitividad de los países. El siguiente, por favor. Y vemos que si bien 4 de estos pilares están vinculados directamente a ciencia, tecnología e innovación, como es el caso de educación superior, preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación, también los otros pilares están relacionados al tema de innovación, ¿no? Como es el caso de instituciones, infraestructura, educación primaria, sofisticación del mercado financiero. Gracias. Entonces, la innovación no solo es un pilar más en la estructura de competitividad de los países, sino que es el principal de los pilares, ¿no? Entonces, generalmente la evolución de los países consiste en poder transitar desde una situación de baja competitividad en economías basadas principalmente en sus materias primas a una situación de alta competitividad ya basadas en economías que se impulsan por la innovación, ¿no? Todos los países buscan mejorar o deben mejorar en estos 12 pilares de competitividad, pero especialmente deben mejorar en los pilares tecnológicos e innovativos. ¿Cómo estamos en innovación? Bueno, como comentó el ingeniero Ismoes, el promedio que tenemos en innovación ha fluctuado entre 0,10 y 0,12 en los últimos 10 años, ¿no? Lo cual es 10 veces más 10 veces menos que el promedio de la región de América Latina, que está alrededor del 1%, entonces es 25 veces menos que los países de la OECD y es 40 a 50 veces menos que los líderes mundiales, ¿no? Entonces, es una situación, digamos, el tema de inversión en innovación es un problema, digamos, bastante grave y del que todavía no tenemos o no sabemos salir, ¿no? En los últimos 20 años. Nos hemos mantenido así y no ha habido alguna solución que por lo menos aviste que esto va a cambiar, ¿no? Hay una escasa articulación entre universidades, centros de investigación, empresas, y una persistencia de una estructura exportadora poco diversificada, poco sofisticada y concentrada principalmente en productos de agroexportación y minería sin mucho valor agregado. Digamos, estudios recientes indican que el Perú debería estar invirtiendo más o menos 0,4 de su PBI en I+D, ¿no? Es decir, unos 800 millones de dólares anuales versus los 300 que se emiten, que se tienen invertidos actualmente en los últimos años. Estudios también indican que en los ecosistemas nacientes es el Estado el que debe invertir más, ¿no? En el caso de Perú, que es un ecosistema evidentemente naciente, se estima que el Estado debería invertir el 80% de estos 800 millones de dólares y el 20% el privado, ¿no? La idea es que esto cambie, porque el llamado a elevar o a escalar la inversión en innovación es el sector privado, ¿no? En el caso de los países desarrollados, por ejemplo, Corea, empezó con este esquema, con un esquema de 80 el Estado, 20 la empresa privada, pero actualmente ya es al revés, ¿no? 75% de la inversión de I+D viene de las corporaciones y solamente el 25% del Estado. Pero bueno, esto, digamos, indica también el grado de maduración de los ecosistemas. Bueno, ¿por qué la innovación es clave en el Perú? No solo en el Perú, sino en cualquier otro país, ¿no? Pero en el Perú, el crecimiento del Perú como
bien indicó el ingeniero Ismodes, ha sido sostenido en los últimos 20 años, ¿no? Siempre dice la macroeconomía va bien, ¿no? Pero sin embargo, digamos, la productividad, ¿no? Que se expresa como la productividad total de fractores, no va evolucionando bien. Uno de los principales elementos para poder aumentar la productividad es la innovación. De hecho, digamos, los principales países cuando han crecido, ejemplo Alemania, ejemplo Estados Unidos, ejemplo China, por cada punto de productividad que crecían, 0,70% de ese punto era asociado a actividades de innovación. Entonces, la productividad, digamos, es fundamental para poder mejorar justamente el bienestar ya de las personas, de las familias, los ingresos, y bueno, y poder emparejar un poco esta gran brecha social que es clásica, digamos, y es un problema transversal en el Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, la innovación no solo es una agenda científica, sino es una agenda de desarrollo y de competitividad, ¿no? Bueno, digamos, hemos hablado como el financiamiento como uno de los grandes problemas, ¿no? Y en el cual estamos estancados hace muchos años, ¿no? Es importante también señalar que la inversión que hemos tenido mayoritaria, sobre todo en Proinnovate y en Prociencia, viene de contratos de préstamo, es decir, de operaciones que tienen un inicio y un fin. No hay un recurso recurrente ordinario, ¿no? Como fuente principal de abastecimiento de los fondos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, deberíamos empezar por eso, ¿no? Porque la innovación sea un presupuesto importante dentro del presupuesto nacional y que ese sea el presupuesto principal. O sea, están muy bien los fondos internacionales, pero no pueden ser la fuente principal, ¿no? Ley del canon o regalías mineras, ¿no? Tenemos grandes posibilidades ahí, yo creo que hay que hacer algunos ajustes en el tema de la ley del canon, y bueno, esa necesidad de ajuste se refleja en que hay mucho dinero parado, ¿no? Hay universidades nacionales que tienen más de los 1.000 millones de soles parados en temas de canon por las trabas y porque solo se pueden invertir en algunos temas de infraestructura, laboratorios. Sin embargo, hay muchas universidades que han conseguido las rutas para poder invertir en proyectos de innovación y de investigación interesantes, pero sin embargo hay ajustes que hacer, ¿no? Inversión de gobiernos regionales y locales. Digamos, los gobiernos regionales y locales, sobre todo los regionales, están devolviendo un 30% de su presupuesto, ¿no? Esos son, en promedio, unos 400 millones de soles al año que devuelve cada gobierno regional. Si destináramos solamente 20 de ese presupuesto, 20 millones a temas de innovación, duplicaríamos en un año la inversión que tenemos en ciencia, tecnología e innovación. Los créditos externos, digamos, son importantes, como comenté, deben seguir, y aparte, algo que han ayudado los créditos externos es justamente a blindar la política de innovación, ¿no? A lo largo de los distintos cambios de gobierno que han habido también muchos intentos de sabotear la política de innovación, de ciencia y tecnología, o de destinar esos recursos para políticas más populistas y de corto plazo. Lo que ha permitido los créditos internacionales es blindar y que no se puedan tocar ese dinero, ¿no? Porque ya si tocaban ese dinero era un escándalo internacional. Entonces eso finalmente nos alejó de esa posibilidad. La posibilidad de un fondo único, un fondo de fondos que pueda habilitar distintas cosas y que tenga, digamos, ciertos lineamientos en ciertas áreas estratégicas, incentivos tributarios, que digamos, ha salido la nueva ley de incentivos tributarios para la innovación, que entiendo que está más digamos, con pasos que son mucho más factibles para las empresas. Algo que empezaron a cuestionar un equipo de coreanos que vino a hacer un ecosistema, un análisis del ecosistema de innovación. ¿Por qué los fondos de la AFP no se invierten en innovación, ¿no? Como hacen en Corea? Es cuestión de dar una ley, nada más me dijeron, ¿no? Es cuestión de dar una ley, de dar un incentivo tributario y todos esos miles de millones que se tienen parados ahí podrían ir una parte a los temas de innovación. Entonces, cuestión de analizarlo también como parte de las propuestas, ¿no? Entonces, nada, hay algunas ideas con las cuales podemos aumentar el tema del financiamiento, ¿no? ¿Cómo vamos en temas de gobernanza, digamos, ¿no? Bueno, ya desde el 2011 la OCDE propuso este arreglo en niveles, ¿no? En nivel estratégico, que digamos lo que busca es una visión a largo plazo, acuerdos nacionales que definan continuidad de políticas a nivel político, que ya
propone las políticas públicas y marcos normativos específicos, asigna los recursos financieros para los ministerios y el nivel de implementación, ¿no? Que ejecuta instrumentos y programas que responden a estas políticas, ¿no? Entonces, en este estudio que hizo Crespi Castillo en el 2020, nos muestra que a nivel estratégico, como que la gobernanza es conjunto vacío, digamos, no existe el nivel estratégico en el Perú, ¿no? A nivel político sí están los ministerios y lo que vemos es una gran dispersión, ¿no? Porque está MEF, está Produce, PCM, Minedu, Midagri, todos tienen programas de innovación, todos tienen fondos de innovación también, ¿no? Y a nivel de implementación, bueno, COFIDE, los CITES, Programa Nacional de Innovación Agraria, ProInnovate, Fondesit, PMSUT en educación, Programa Nacional de Innovación Agraria en Minedu, ¿no? Pero el problema entonces no es solamente la falta de recursos, ¿no? Sino tenemos una brecha importante también en lo que es la arquitectura institucional. En la práctica, estos tres niveles de acción no tienen claramente delimitadas sus funciones y existen, ¿no? Como se ha mencionado también, claros problemas de coordinación, superposición de funciones, duplicidad de actores, especialmente en los niveles de política e implementación, ¿no? Entonces, para esto es sumamente importante fortalecer el ente rector, ¿no? que pueda proponer lineamientos, prioridades nacionales del CTI de mediano y largo plazo y sobre todo que tenga la jerarquía y la capacidad de articulación, ¿no? que digamos es algo que se ha ido ganando en los últimos años, pero que todavía tenemos una brecha importante. Tenemos la política nacional de CTI, ¿no? que digamos, ha sido aprobada recientemente, se constituye como una hoja de ruta para el país, ¿no? Algunos pilares importantes: fortalecer el CONCITEC, justamente lo que habíamos visto en la lámina anterior, como ente rector y mejorar la articulación, el tema de talento humano, ¿no? Poder incrementar el número de investigadores, innovación empresarial a través de la ley 3039, y bueno, la inversión, ¿no? Que tiene como una meta ambiciosa casi multiplicar por 7 lo que tenemos ahorita de inversión en CTI. Entonces creo que es un paso importante y que bueno, que debe tener continuidad, presupuesto y decisión política, ¿no? Entonces, esta nueva ley de CTI ya nos hace pasar a un nivel donde sí hay un nivel estratégico, ¿no? Con el CONCITEC más empoderado, con comisiones multisectoriales, con una comisión consultiva, todo esto alojado en PCM, el nivel de implementación a través de ProInnovate, ProCiencia, bueno, la INDECOPI y INACAL, y los niveles de ejecución en universidades, CITES, las mismas empresas, los mismos científicos y investigadores, ¿no? Si bien hemos evolucionado, ¿no? A este nivel ya estratégico, yo rápidamente quería mostrarles cómo está la gobernanza de algunos otros países como para evidenciar que todavía hay una brecha importante que cubrir, ¿no? En el modelo de Chile, digamos, hay un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que tiene un nivel estratégico que asesora directamente al presidente. Entonces, tenemos dos ministerios de donde se desprenden las dos agencias, ¿no? Corfo, que se desprende del Ministerio de Economía, y la Agencia de Investigación, que se desprende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y sobre eso también tenemos gobiernos regionales, ¿no? Toda la arquitectura institucional de ciencia, tecnología e innovación está muy presente en los gobiernos regionales. Bueno, ya ni qué decir del Reino Unido, ¿no? Donde hay un consejo científico que asesora al primer ministro, hay un consejo de ciencia y tecnología, hay departamentos de inversión, departamentos de ciencia y tecnología. Entonces, vemos pues que la gobernanza, ¿no? Lo mismo en Finlandia, a través de un consejo, academias científicas, dos ministerios, sobre esos dos ministerios bajan las agencias, una de negocios, otra de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos, nosotros nos preguntamos por qué esos países, digamos, tienen este desarrollo tecnológico, tienen esta inversión, hay una gobernanza sólida e institucional detrás de ellos, ¿no? Esto, se lo quería contar rápidamente, es un modelo matemático desarrollado por dos profesores, ¿no? Por Michael Porter de Harvard y Scott Stern de MIT, que nos indica que la capacidad de innovación de un país o una región está fuertemente determinada por el óvalo verde, que son las capacidades de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Que tienen que ver con cantidad de científicos, cantidad de laboratorios, patentes que se producen, políticas, etc.
y por otro lado están los rombos celestes, que son los clústeres interconectados, ¿no? Entonces lo que ellos nos dicen es que lo que define la capacidad de innovación de una región es la calidad de los vínculos entre la plataforma de ciencia, tecnología e innovación, qué tan alineada está a cubrir las necesidades de la matriz productiva, ¿no? Evidentemente estos vínculos son la innovación, el emprendimiento, y lo que se busca es poder evitar este desalineamiento típico, ¿no? No basta con generar conocimiento, que es algo también que debemos tener en cuenta, sino que este conocimiento hay que orientarlo a las necesidades de la matriz productiva, ¿no? Entonces la pregunta cambia de qué podemos investigar a qué vale la pena resolver, ¿no? Entonces con esto la idea que quiero transmitir es los pocos recursos que tenemos que orientarlos, ¿no?, a poder cerrar brechas de la matriz productiva, ¿no? Cuando la innovación parte de la oferta, tenemos temas definidos por disponibilidad interna, tengo presupuesto para investigar esto, ¿no?, baja conexión con la demanda real, resultados que son difíciles de adoptar, transferencia tardía o inexistente. Cuando partimos de la brecha, tenemos un problema concreto y medible al cual apuntar, ¿no?, un usuario productivo involucrado desde el inicio, validación temprana en el entorno real y escalamiento pensado desde el diseño, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, bueno, en los últimos 15 años, de hecho que ha habido una evolución positiva en el ecosistema, se han ganado más fondos, se han generado más actores, creación de programas como Prociencia, fortalecimiento de ProInnovate, digamos, estos 15 años, estos programas se enfocaron en inyectar financiamiento en investigación, innovación, extensionismo tecnológico, que es el trabajo que hacen los CITES y que es muy importante porque apunta justamente al 99% de las empresas, ¿no? Y esas empresas necesitan un conocimiento que en la gran mayoría de los casos no necesita ser desarrollado, lo que necesita, ese conocimiento ya está desarrollado y hay que empaquetarlo de tal forma que pueda ser adoptado por las MIPYMES, ¿no? Entonces, esa capacidad de empaquetamiento y transferencia es súper importante también. Bueno, hubo una segunda fase ya de expansión, donde cambiaron también el tipo de instrumentos de segunda generación, de fortalecimiento de entidades de soporte, como clúster, cadenas productivas, ¿no?, ecosistemas regionales, innovación abierta, tanto pública como privada, y finalmente una fase ya donde se ha ganado mayor institucionalidad, ¿no? Justamente con la política del CTI, con los incentivos tributarios, entre otros, ¿no? Acá, para que vean rápidamente también cómo han evolucionado, cómo han ido creciendo los actores, ¿no?, cómo se ha ido poblando el ecosistema de incubadoras, aceleradoras, centros de innovación, fondos de inversión. Entonces, eso también es importante. Ha habido un crecimiento importante en los últimos años en actores, en financiamiento y en interrelación de estos distintos actores, ¿no? Acá rápidamente para mostrarles la historia de ProInnovate, que bueno, surgió en el 2007 con un primer contrato de préstamo, y como ustedes ven, claro, contrato de préstamo, luego vino el FIDECOM, que es un fondo nacional, contrato de préstamo, fondo MIPYME, fondo nacional, contrato de préstamo, FOMITEC, ¿no?, fondo MIPYME emprendedor. Entonces acá más o menos es 70% contratos de préstamo, 30% fondos nacionales, ¿no?, lo que comentábamos al principio. Importantes resultados, ¿no? Casi 8.000 proyectos financiados, 18.000 entidades movilizadas, de las cuales, digamos, unas 12.000 serán empresas, ¿no? Que si bien es una cifra importante, si pensamos en las 2 millones de MIPYMES que tenemos, claro, queda bastante chico, ¿no? 45.000 actores movilizados, la gran brecha y la gran tarea que tenemos, Lima versus regiones, ¿no? El 58% de todo el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación se concentra en Lima. Entonces hay una gran brecha para poder cerrar y mejorar las capacidades de innovación en las regiones. Se están haciendo esfuerzos importantes como el tema de dinamización de ecosistemas regionales y que hace mucho match con los sistemas de innovación presentados por el ingeniero Ismoes, ¿no? Creo que se complementan perfectamente. Y bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? En temas de sostenibilidad, institucionalidad, gobernanza, recursos humanos capacitados, el sector privado que tiene que estar mucho más presente y poder escalar, las hojas de ruta sectoriales, ¿no?, que tienen que identificar las brechas y enfocar los pocos recursos de innovación que tenemos hacia eso, sumar, ¿no?, sumar cada vez más actores y recursos al ecosistema, fortalecer capacidades regionales y poder generar conciencia en el ciudadano, ¿no? Las políticas de innovación para mí tienen el mismo peso que políticas de salud, políticas de educación. Digamos, ya hemos visto cómo se puede transformar los países con estas políticas.
multiplicar los efectos de actores e instituciones, ¿no? Hace poco escuché también una opinión de que efectivamente hay mucho celo en las instituciones, ¿no? Que mi bandera más arriba que la tuya, que yo llegué primero, etcétera, etcétera, ¿no? La brecha es inmensa, ¿no? Solo una universidad de Estados Unidos invierte 1000 veces más que todo el Perú en ciencia, tecnología e innovación. Entonces no estamos para poder perder el tiempo en temas de celos institucionales, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Para poder tener crecimientos exponenciales, ¿no? Qué ideas tenemos para poder tener crecimientos exponenciales. Hace unos años el MIT hizo un estudio de cuál era una de las principales ventajas competitivas que tenía como que el ecosistema de innovación de Perú, ¿no? Y salió que, digamos, debería enfocarse y darle mucho más énfasis a todo lo que es la biodiversidad, pero no la biodiversidad vista como mermelada de camu camu o harina de maca, sino como principios activos de la biodiversidad, moléculas de la biodiversidad que tengan el potencial de convertirse en medicamentos globales, ¿no? O en cremas para la industria de la cosmetología. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestras ventajas competitivas que nos permitan tener algún tipo de crecimiento exponencial que nos dé cierta esperanza de poder cerrar brechas, ¿no? Y de ser jugadores globales. Muchas gracias por su atención.